Listo, Cris. De nuevo, entonces, bienvenido. Este es un espacio en el que tú tienes el tiempo. Al final hay algunas preguntas o comentarios de las personas que están conectadas. Y de nuevo, pues, bienvenido a estas jornadas y a todos aquellos que están conectados y pues van a ver la charla póstumamente. Bien, dame un segundo que acá tengo un lío. Ya va. Ya. Bueno, nuevamente, gracias a todas y a todos por acompañarnos en estas jornadas de crítica literaria del Departamento de Literatura de la UNAP. Gracias al departamento por la invitación, a Julián especialmente por la gestión de este espacio. Y bueno, voy a empezar con esta charla que he titulado Aquí se enseña vida, el barrio como oxímoron en narrativas latinoamericanas contemporáneas. Y arranco diciendo que para mí este es como un espacio que quiero aprovechar para compartir con ustedes este proyecto de investigación que considero que está en ciernes, está en una fase exploratoria. Así que de entrada les agradezco las preguntas y comentarios que surjan y que podamos discutir luego de mi intervención, pues estoy seguro que me va a ayudar a seguir afinando el trabajo y perfilando lo que estoy pensando. Antes de llegar como al punto central, haré una digresión, espero que breve, por dos preámbulos que considero necesarios. Y el primero es para hablarles del proyecto de investigación que precede al que presentaré hoy, con el fin de señalar conexiones o derivas entre los dos. Este proyecto se trata de mi investigación doctoral, sobre la cual estoy terminando de escribir la disertación. A ver si no funciona, perdón. Soy yo de aquí. Líos acá con... Ya. Listo. Entonces, es este proyecto que he titulado Construyendo País, Iniciativas Culturales, Literatura y Formación de Estado en Colombia, en el que estudio la relación entre algunas iniciativas culturales, literatura y formación de Estado en nuestro país. Es un trabajo que he desarrollado a través del estudio de 3 experiencias muy distintas entre sí, pero que comparten la misión de reivindicar sus territorios y comunidades a través de la literatura. El primer caso tiene lugar en San Vicente del Caguán, municipio que en el imaginario social colombiano se asocia casi usualmente al conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC y actualmente con estos grupos criminales nombrados como disidencias. Allí, unos clubes de lectura fundados a finales de los años 90 y posteriormente una biblioteca itinerante que circula desde hace casi 2 décadas, surgieron como estrategias para recomponer el tejido social erosionado por la guerra. El segundo caso es la Fiesta de la Lectura y Escritura del Chocó, Flecho, un evento centrado en garantizar los derechos culturales de las comunidades donde tiene lugar, en su mayoría afrodescendientes, y en celebrar la cultura del Chocó, un departamento históricamente marginalizado por los prejuicios raciales que nos definen como nación. Y el tercero es el de una biblioteca comunitaria en Cali, creada durante el estallido social que vivimos al inicio de esta década, en la cual convirtió la lectura y la escritura colectiva en prácticas de resistencia y de memoria frente a la criminalización de la protesta y de la juventud barrializada. En estos 3 casos, la literatura aparece como una práctica social desde la que se propone crear comunidad, disputar narrativas oficiales y reclamar derechos en el espacio público. Estas iniciativas, al promover la lectura, la escritura y la circulación de obras literarias, defienden sus territorios desde la imaginación, la palabra y muestran las implicaciones políticas de su labor cultural. En diálogo con el análisis que hace la antropóloga Margarita Serge sobre cómo la dicotomía centro-periferia ha definido las maneras en que nos imaginamos y narramos el país y cómo esas regiones que hemos conceptualizado como periferias han sido intervenidas simbólica y materialmente desde los centros, mi investigación analiza cómo estas iniciativas desestabilizan ese orden y reconfiguran las formas en que se imagina la nación a partir de la función social que le otorgan a la literatura. Aunque aquí la literatura es mi eje central, no se trata exclusivamente de un análisis textual, sino de una investigación que dialoga con metodologías y marcos conceptuales de la antropología, la sociología de la literatura, la geografía y la historia para entender cómo la gestión cultural y las políticas públicas de lectura operan en contextos atravesados por violencias estructurales. Más que una tesis centrada en textos, es un estudio sobre infraestructuras culturales que sostienen la vida colectiva alrededor de la literatura, como bibliotecas, festivales
y comunidades lectoras que desde lugares históricamente estigmatizados ensayan otras formas de construir Estado y de ciudadanía. Este enfoque me llevó a desplazar mi ejercicio académico del escritorio hacia los lugares donde actúan estas iniciativas, estos proyectos. Las veredas de la zona rural del Caguán, que son visitadas por la Casita de los Sueños, que es la biblioteca itinerante, los municipios chocuanos, donde se realiza Flecho, y los parques de Cali, donde hoy circula la Maloca comunitaria, que luego de haber empezado en la construcción que pertenecía a un CAI, pasó a ser un proyecto itinerante. Ese desplazamiento implicaba un trabajo etnográfico con enfoque colaborativo, construido sobre entrevistas y observaciones participantes que me permitieron involucrarme en las dinámicas de cada proyecto. En ese sentido, las prácticas que analizo encarnan el principio de los derechos culturales como derechos de participación en la vida social, el derecho a narrar el propio territorio, a decidir qué se lee y cómo circula. Esa reivindicación a través de la literatura es también una reivindicación de soberanía cultural y de sus lugares de enunciación. Así que de esas preguntas, y aquí ya voy conectando con lo que estoy haciendo ahora y les voy a proponer hoy, esas preguntas de cómo se narran los márgenes y cómo se producen narrativas desde lugares estigmatizados, sumada al interés por volver sobre el análisis de textos y sobre la relación entre estética y territorio, empezó a emerger poco a poco esta nueva investigación que busca ampliar la mirada hacia otras geografías, a las formas de narrar ese espacio urbano llamado el barrio, a las poéticas que circulan para configurarlo y que asociamos usualmente al margen en América Latina. Entonces, bueno, ese era el primer preámbulo. Y el segundo es el origen también como de este proyecto de investigación, y es que a comienzos de este año tuve la oportunidad de enseñar un curso a estudiantes de pregrado en la universidad donde estoy terminando el doctorado, y encontré en esa experiencia la ocasión para seguir trabajando en las preguntas que me venían acompañando sobre el barrio. Así nació el curso Estéticas del Barrio, Representaciones y Resistencias, que se convirtió en un laboratorio idóneo para continuar estas indagaciones en diálogo con mis estudiantes. Ellas y ellos nacieron y han crecido en Estados Unidos, aunque varios eran descendientes o son descendientes de familias latinoamericanas, como ocurre hoy con cerca del 20% de la población nacida en ese país, alrededor de 68 millones de personas. Menciono esto porque el curso implicaba acercarlos a un tipo de espacio urbano con el que muy pocos estaban familiarizados y que en América Latina lleva consigo una carga simbólica, histórica y emocional muy distinta. El curso buscaba, primero, presentar el barrio como un espacio desde el cual pensar América Latina y, segundo, interrogar las maneras en que se lo representa en la cultura contemporánea, especialmente en obras literarias, musicales y cinematográficas. Mi interés era que los estudiantes comprendieran que el barrio no es solo un lugar geográfico, sino también una experiencia colectiva sobre la que han recaído muchos estigmas y también un espacio estético que condensa muchas de las tensiones históricas de la región, la desigualdad, la racialización, la violencia estructural, pero también la solidaridad, la resistencia y la creatividad. Durante el curso recorrimos barrios de Colombia, México, Argentina, Chile y Ecuador, y los pusimos en diálogo con barrios latinos de ciudades como Nueva York y Chicago. Analizamos canciones, películas, performances, crónicas y novelas, algunas que voy a mencionar en esta charla, así como proyectos comunitarios e iniciativas culturales que, como las que he estudiado en mi investigación de doctorado, apelan a la función social de la literatura para reivindicar el derecho a la cultura y a la ciudad. De esa experiencia docente surgieron algunas preguntas que ahora orientan este proyecto. ¿Qué nos dicen las narrativas contemporáneas sobre el barrio acerca de las formas de habitar y de resistir en la ciudad latinoamericana actual? ¿Cómo se representan estos espacios históricamente estigmatizados y qué nuevos sentidos están emergiendo desde allí? Bueno, ya con estos dos preámbulos, voy a centrarme en el título que propuse para la charla, porque pues de allí se condensa la propuesta de lectura que vengo a compartir. Y esta parte de la idea de que muchas narrativas, varias narrativas contemporáneas, o he encontrado que varias narrativas contemporáneas sobre el barrio en América Latina están construidas desde una poética que reivindica este espacio urbano y las comunidades que lo habitan, entendiendo la reivindicación como un reclamo de autoría y un reclamo al derecho a narrar. Son textos que surgen desde una tensión permanente entre la estigmatización y la resistencia, entre los discursos que degradan o criminalizan el barrio y las voces que, desde adentro, lo cuentan en sus propios términos, afirmando su complejidad y su potencia vital, sin desconocer las violencias que lo atraviesan. Esta propuesta, antes
que venir de un marco teórico previo o en conversación con algunos conceptos para analizar o que me sirvan como análisis de las obras literarias, nacen de la propia lectura de estas obras. Fue a partir de estas, de sus modos de construir el espacio, del lenguaje utilizado, de las maneras como aparece allí la comunidad, que empecé a pensar en esta poética o en esta posible poética del barrio o de los barrios y a componer el título de la charla que reúne dos fragmentos, uno de la escritora mexicana Dalia de la Cerda y otro del autor colombiano Gilmer Mesa. Desde los Zulos, libro publicado por Dalia de la Cerda en 2023, la autora mezcla el ensayo, la crónica y la autoficción para escribir desde su experiencia de mujer barrializada de Aguascalientes. Desde ese lugar reflexiona sobre las opresiones de clase, raza y género que persisten incluso dentro de feminismos hegemónicos que muchas veces desconocen o desautorizan experiencias de vida como la suya. En uno de los apartados del texto, de la Cerda cuenta su experiencia con Morras Gelmorras, organización que fundó y lidera para acompañar procesos de aborto seguro y difundir información sobre esta práctica, especialmente entre niñas y adolescentes de barrios como en el que ella creció. Además de relatar cómo empezó, qué la motivó y los riesgos en los que ha incurrido por llevar adelante su iniciativa, la narradora cuenta que una de las cosas que más la sorprende y aún le cuesta entender es el hecho de que algunas chicas declinan su ayuda para abortar, pues han decidido seguir adelante con sus embarazos a pesar de las condiciones materiales adversas para hacerlo. En ese contexto aparece el fragmento del que tomo la primera parte del título de esta charla. Ella recuerda haber leído un tuitero que la criticaba por reivindicar el barrio, quien le decía que la marginación, el empobrecimiento y la violencia solo producían delincuentes y mamás luchonas, que nada bueno podía salir de esos lugares. Y añade, cito aquí, una feminista me dijo un día que nuestro trabajo en las periferias era valioso porque estábamos disminuyendo la tasa de natalidad y con ello a los Kevin y las Brittany's. Y luego veo a las morritas rifándose con todo en contra y recuerdo a Rafid Ziada en su poema Nosotros enseñamos vida, Señor. Hasta aquí la cita. El poema de Ziada, poeta y activista palestina, surge como respuesta a la pregunta que le hace un periodista. ¿No cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Formulada en 2008 ante una denuncia que Ziada hacía sobre la ocupación israelí en Palestina. Su respuesta, nosotros enseñamos vida, Señor, es una reafirmación vital, una defensa de la resistencia de su pueblo frente a la violencia genocida que ha padecido por décadas. Al traer este verso como referencia, de la Cerda apela a la reafirmación del barrio como lugar de enunciación y de afirmación vital, en oposición a las miradas y discursos que consideran que hay vidas prescindibles o descartables por su precedencia o pertenencia étnico-racial. Y es desde esta afirmación que la narradora vislumbra una posible razón por la cual no siempre su ofrecimiento de acompañar abortos seguros es recibido sin reservas por algunas de estas jóvenes. Aquí vuelvo a citar. Y luego veo a Lupita con una sonrisa de oreja a oreja, con su bebé en brazos, posando en el mural tributo a su hermano que mató la tira palos, y pienso, aquí se enseña vida, en la periferia se enseña vida, quizás por eso las morritas no quieren abortar. Hasta ahí la cita. Enseñar vida, entonces, se convierte en una respuesta ética a la necropolítica, siguiendo el concepto de Mbembe, que configura tanto la violencia patriarcal como la del Estado en el barrio. Sin caer en una romantización de la maternidad, de la Cerda pone en el centro la capacidad de estas jóvenes para afirmar la vida en un contexto adverso. El gesto de Lupita, sonriendo mientras carga a su bebé frente al memorial del hermano asesinado por la policía, condensa la propuesta de la narradora para entender algunas de las contradicciones que encuentra cotidianamente en el barrio, que en los márgenes se enseña vida porque la vida está constantemente amenazada, que se enseña a vivir porque se ha aprendido a resistir. Al hacerlo, de la Cerda configura una imagen del barrio que no puede ser comprendida en términos binarios, o que pide no ser comprendida en términos binarios, mejor, ni como condena ni como redención, sino como un espacio de contradicciones. Esa ambigüedad, esa mezcla de dolor y ternura, de rabia y esperanza, es precisamente lo que lleva al narrador de Aranjuez, la novela de Gilmer Mesa, a definir el barrio como un oxímoron. Si en el relato de Dalia de la Cerda, el gesto central es el de enseñar vida como respuesta a las políticas de la muerte, en la obra de Gilmer Mesa la apuesta es distinta, pero complementaria.
reconocer en el barrio una coexistencia permanente entre la violencia y la ternura, entre la destrucción y los afectos que sostienen la vida. Aranjuez, publicada en 2023, es la tercera novela del autor nacido en Medellín. En ella regresa a las calles del barrio que da título al libro, el mismo donde transcurren las historias narradas en La Cuadra, su primera obra publicada, y que sé que han sido dos novelas que han estado trabajando recientemente y ahorita por lo que escuché a Julián presentaron ponencias hace 8 días. En Aranjuez, el detonante del relato es la muerte del padre del narrador, quien al momento de morir se encontraba en estado de demencia y había perdido sus recuerdos. Frente a esa violencia del olvido y el dolor de la pérdida, el narrador vuelve a sus orígenes, el barrio donde nació, creció y aún vive. A diferencia de La Cuadra, donde la narración se centra en un grupo de jóvenes que no llegaron a viejos por la violencia, llamados los pillos, entre ellos el hermano del narrador, en Aranjuez decide enfocarse en los sanos, aquellos que no murieron con la contundencia de los primeros, sino poco a poco, dice el narrador, cito, gastándose la vida en morirse cada día, consumiéndose en una suerte de inmanencia mortal, perpetua, agonizando sueños irrealizados y esperanzas extintas, viviendo en perenne postrimería como todo el mundo. Hasta ahí la cita. La Cuadra, publicada en 2016, había dejado ya planteada esa tensión entre el amor y la violencia que atraviesa la obra de Mesa. A través de los relatos interconectados que componen la novela, reconstruye la vida de un grupo de amigos de infancia cuyas existencias quedan marcadas por la brutalidad del narcotráfico. Sin embargo, aunque en la novela predominan historias sumamente violentas como violaciones y asesinatos, hay espacio para los afectos como el amor del narrador por su hermano o la amistad profunda entre Calvo y Chicle, dos personajes que resultan hermanados por su gusto y su devoción por la salsa, música que aparece en la novela como un lenguaje compartido, un refugio emocional que sostiene la vida. Esa tensión aparece incluso en los paratextos de ambas novelas. En La Cuadra, el epígrafe es un fragmento de Las calles, canción de Rubén Blades, que en uno de sus versos dice: en mi calle la vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano. En Aranjuez, luego de la dedicatoria a la memoria del padre y al entrañable y contradictorio barrio, aparece la canción homónima del grupo de hip hop Alcolíricos, quienes definen su barrio como un estado mental que quita y que da. En ambos casos, la música opera como una metáfora de esa convivencia de extremos, la vida y la muerte, el goce y la pérdida, o el gozo y la pérdida, el deseo y la violencia. Desde las primeras páginas de Aranjuez, el narrador explica las razones que lo motivan a contar esa historia y los personajes entre los que transcurrirá. En ese regreso a la infancia y a la memoria del padre, describe con gratitud y detalle la casa pobre en la que creció, sin obviar su precariedad, y al llevar la mirada del hogar hacia la calle, escribe: la calle era una aventura, un inmenso patio sin paredes ni confines. Su olor era claro y turbio a la vez, como si ese aroma preludiara el oxímoron que sería para mí el barrio. Una mezcla rara de amor y dolor, amigable pero atemorizante, como una muerte largo tiempo esperada. Ese oxímoron, esa combinación de opuestos cuyo encuentro genera un nuevo sentido, condensa la mirada del narrador y anticipa el tono de la novela. El barrio, para Mesa, es simultáneamente un espacio de amenaza y de amparo, de ruina y de belleza. La violencia no cancela los afectos, ni la ternura borra la violencia. Ambas coexisten y se sostienen mutuamente. Un poco más adelante, el narrador retoma esa idea al reflexionar sobre la distinción entre los pillos y los sanos. Aquí vuelvo a citar: estas posturas aparentemente antagónicas en mi vida no lo fueron. Ambas se complementaron y se sustentaron mutuamente y crearon los antecedentes de lo que soy como habitante de esta ciudad y de este barrio tan contradictorio y abigarrado como yo mismo. Una mezcla de rabia, energía, esperanza, violencia y ternura. Desconocer esta mixtura de nuestra realidad, enfilarse en el maniqueísmo con que los poderes pretenden clasificarnos, es cooperar con la banalización de dos mundos enfrentados, cosas que conviene tanto a los poderosos. Hasta ahí la cita. Aquí Mesa propone salir del maniqueísmo, de esa visión dicotómica desde la que usualmente se interpretan las vidas de los sujetos y comunidades barrializadas. Lo que plantea, en cambio, es una complejidad, una ética de la complejidad, reconocer que la violencia y la ternura, la rabia y la esperanza forman parte de una misma trama. Su escritura asume la contradicción como condición del humano,
en oposición a la simplificación a la que son sometidos espacios y sujetos marginalizados como aquel desde donde y sobre el que escribe. Así como Dalia de la Cerda señala que en el barrio se enseña vida como gesto de resistencia, Mesa propone narrarla en medio de o a pesar de la muerte. En ambos casos, narrar el barrio es una manera de disputar las formas de representación que lo reducen a cifras de criminalidad o a emblema de carencia. De ese diálogo entre ambas poéticas, la de la afirmación vital y la de la coexistencia de los opuestos, emerge la propuesta que he planteado desde el principio, y es que las narrativas sobre y desde el barrio en América Latina configuran una poética que se construye en tensión entre la estigmatización y la resistencia, entre la degradación simbólica del territorio y las prácticas que lo reimaginan. Como en Desde los Zulos y Aranjuez, estas narrativas reivindican el barrio como lugar de enunciación que enseña a vivir y a contar las historias propias sin renunciar a la contradicción, a la complejidad humana. Esta invitación a mirar la complejidad, a no reducir el barrio a una esencia, dialoga directamente con la propuesta teórica del mexicano, del tepiteño, para ser más exactos, Raciel Sosa Mendieta, quien plantea que, cito, el barrio es una ficción colonial del capitalismo racial, una categoría histórica y política que ha servido para nombrar, organizar y controlar la diferencia en los territorios urbanos de América Latina. Sosa advierte que el barrio, tal como lo entendemos en el presente, es el resultado de un proceso de clasificación que separa el adentro y el afuera de la ciudad, lo civilizado y lo marginal, lo blanco y lo racializado. Cito, el barrio, dice, es el hijo bastardo de Occidente, una categoría geográfica y social imprescindible para el proceso de colonización, que opera hoy no solo a través de las cartografías raciales de los estados-nación, sino también a través de los sujetos, sean estos barrializados o no. En este sentido, pensar el barrio implica confrontar una historia larga de racialización del espacio, de políticas urbanas que definen qué vidas y qué cuerpos pertenecen al centro y cuáles deben permanecer en la periferia. La misma palabra barrio lo sugiere. Proviene del árabe barri, que significa exterior o afuera, y se usaba para designar en las ciudades medievales amuralladas los asentamientos que se extendían más allá de los límites del centro urbano. Desde su origen etimológico, el barrio denota margen, la idea de aquello que queda fuera, pero que al mismo tiempo hace posible la existencia del centro. Frente a esta herencia colonial, Sosa Mendieta propone un desplazamiento conceptual decisivo, pasar de pensar y hablar de el barrio a reflexionar sobre los procesos de barrialización. Este giro implica abandonar la noción de barrio como una entidad fija y comenzar a pensar en las dinámicas históricas, sociales y simbólicas que producen lo barrial. En sus palabras, aquí vuelvo a citar, si el barrio remite al concepto, las barrialidades remiten al cuerpo y nadie sabe lo que puede un cuerpo. Si el barrio apela a la ontología, las barrialidades apelan a la situacionalidad. Si el barrio ha construido un mundo en nuestros cuerpos, ha inventado arquetipos corpoterritoriales enteros, esperemos a ver qué es lo que las barrialidades pueden contraproducir o conjurar. Esta distinción entre barrio y barrialidades permite reconocer que no existe un solo modo de habitar la periferia, sino múltiples formas de vida que se configuran según el contexto, las memorias y los afectos de quienes la viven. Las barrialidades son, en ese sentido, procesos en movimiento, geografías situadas que desafían las narrativas homogeneizadoras del urbanismo y de la representación cultural. Esta perspectiva dialoga estrechamente con la poética que he venido delineando a partir de las obras de Dalia de la Cerda y Gilmer Mesa. Si en esas narrativas el barrio aparece como un espacio cargado de contradicciones y tensiones, la propuesta de Sosa nos permite entender que esa contradicción no es solo estética o simbólica, sino también histórica y estructural. Forma parte de los modos en que el capitalismo racial y las jerarquías coloniales han producido los márgenes. Pensar las narrativas del barrio desde la noción de barrialización y barrialidades implica entonces reconocerlas como actos de reescritura de esa historia, como intervenciones que desestabilizan los imaginarios coloniales y reclaman el derecho a producir sentido desde los cuerpos, los territorios y los lenguajes propios.
Considerando entonces la propuesta de lectura que he elaborado sobre las narrativas del barrio y la posición de Sosa Mendieta, me interesa mostrar cómo esta articulación entre una poética del oxímoron, de la contradicción y procesos de barrialización permiten leer diferentes textos contemporáneos que narran estas barrialidades desde otros lugares y con otras tonalidades. Obras donde la tensión del oxímoron entre estigmatización y resistencia sigue operando como clave estética y también política. La primera obra que quiero comentar dentro de este marco, desde este marco, es el cuento Han visto cómo brota la maleza, de la escritora chilena de origen mapuche, Daniela Catrileo, incluido en su libro Piñen, que en su primer paratexto dedica la obra a la mapuchada. El título del libro, Piñen, o Piñén, también es visto que se pronuncia con el acento en la última, proviene del mapudungun, la lengua del pueblo mapuche, y significa polvo, mugre o suciedad aferrada al cuerpo, definición que la autora incluye como segundo paratexto después de la dedicatoria. Desde ese gesto lingüístico inicial, Catrileo reescribe la palabra que históricamente ha funcionado como marca de desprecio, la suciedad, lo que debe ser limpiado o apartado. Y también he encontrado que la palabra piñiniento, o referirse a alguien como piñiniento, es una marca de clase y que también tiene una fuerte carga racial. Entonces, Catrileo reescribe esta palabra para devolverle dignidad y densidad simbólica. Ah, y otra cosa que también encontré a propósito del oxímoron es que tiene una carga de ternura social e infancia, ¿no? Es como la suciedad, la tierra que se pega a las rodillas, a las piernas cuando los niños juegan en la calle. Entonces, en su obra, Piñén se convierte en una metáfora del arraigo y de la persistencia, lo que el cuerpo no puede ni quiere desprenderse, la memoria que se pega a la piel. El cuento está ambientado en uno de los blogs santiaguinos. Los blogs es como se conocen en Chile a los complejos de vivienda social, un espacio que Catrileo conoce de primera mano y que representa en su aspereza y también en los afectos. Allí, la narradora recuerda su infancia en un conjunto habitacional que condensa varias de las contradicciones de la modernidad urbana chilena: la precariedad material, la violencia policial y el racismo estructural, pero también los lazos de solidaridad que se tejen entre vecinas y vecinos, aunque siempre bajo una constante amenaza. La presencia mapuche en la ciudad, desplazada del Gualmalpu, el territorio ancestral mapuche, por la violencia del Estado, atraviesa todo el relato. En la narración, esa presencia se manifiesta a través del lenguaje. Palabras en mapudungun se entretejen en el español del texto y producen un tejido lingüístico que pone en diálogo dos mundos y, al mismo tiempo, evidencia las fracturas históricas que los separan. Esta elección no es decorativa ni anecdótica, es un modo de reinscribir la lengua originaria en el espacio urbano, de afirmar que el territorio ancestral también se prolonga en la ciudad neoliberal. El cuento articula así una poética del oxímoron, la maleza que crece en el concreto, la lengua indígena que irrumpe en el castellano urbano, la ternura que aparece en medio del desarraigo. La contradicción no se resuelve, se asume como modo de existencia. En términos de Sosa Mendieta, podríamos decir que Catrileo muestra un proceso de barrialización en el que la experiencia mapuche en la ciudad da lugar a una forma de habitar el margen que no busca integrarse al centro, sino producir sentido desde la afuera. El relato problematiza los imaginarios de pureza lingüística, territorial, identitaria, que sostienen la ficción colonial del barrio. La presencia mapuche es muy fuerte, no solo a través de estos giros lingüísticos que mencioné, sino que la migración también en el cuento de Catrileo aparece a través de los haitianos que están llegando como nuevos sujetos que empiezan a habitar ese espacio urbano. Entonces, al representar el barrio popular de Santiago como una extensión del territorio mapuche, Catrileo crea un espacio donde la memoria resiste, donde cobran sentido las metáforas de la maleza que brota en la tierra seca y el piñen aferrado a la piel. Bueno. En Come Tierra, publicada en 2019, Piñen es también publicado en el 2019, creo que no lo mencioné. La autora argentina Dolores Reyes sitúa su historia en la periferia del conurbano bonaerense, en un asentamiento sin nombre marcado por la violencia patriarcal y por la presencia ineficiente del Estado. La protagonista, una adolescente huérfana, cuyo padre asesinó a su madre y luego huyó,
Descubre que al comer tierra puede ver dónde están los cuerpos de mujeres desaparecidas. Esa capacidad sobrenatural no la distancia de su entorno, la hunde más profundamente en él. Bueno, la distancia en un primer momento porque resulta aislada, la sacan de la escuela, ella misma se sale, ¿no? Y resulta más bien confinada en su casa. Su cuerpo se vuelve archivo del dolor colectivo, pero también canal de comunicación y búsqueda, un cuerpo que lee la tierra y devuelve la palabra a quienes fueron silenciadas. Lo que emerge en Cometierra es una realidad marcada por la violencia, pero también por la posibilidad de resistencia a través del vínculo afectivo. En medio del duelo, la protagonista encuentra formas de cuidado con su hermano, con su amiga, también hay un despertar sexual y también con las mujeres que están buscando a sus desaparecidas. Esta red de afectos constituye una comunidad de dolor, pero también de memoria. El poder de Cometierra no radica en lo fantástico, sino en el gesto político de hacer visible lo que el Estado invisibiliza, los cuerpos de las mujeres asesinadas o desaparecidas. En esa tensión entre horror y ternura, entre la muerte y la esperanza, se articula una poética del oxímoron que define el tono de la novela. Si en el relato de Dalia de la Cerda se enseña vida como forma de resistencia, en Cometierra la vida se busca, se escarba, se desentierra. La protagonista no puede devolver a las mujeres que han sido asesinadas, pero puede devolverles el nombre, la ubicación, la posibilidad del duelo para sus familias. En esa tarea se construye también una ética del cuidado y de la memoria que hace del cuerpo de una joven barrializada el lugar donde se restituye la dignidad de la comunidad, una dignidad colectiva. La novela también construye su propio oxímoron, el suelo contaminado que da vida, la voz que surge del silencio de la desaparición y una esperanza que emerge en medio del horror, a través del giro fantástico de lo que sucede cuando Cometierra entra en contacto con esta tierra que fue el último lugar donde pasaron los cuerpos de estas mujeres. A través de esa contradicción, Reyes reescribe el imaginario del barrio popular argentino, de la villa, mostrando que allí donde el Estado declara desecho, las comunidades generan memoria. En su escritura, la periferia deja de ser un límite y se convierte en el centro de una sensibilidad política y afectiva que desafía el olvido. Bueno, y finalmente, en Fiebre de Carnaval, publicada en el 2022, la escritora afroecuatoriana Juliana Ortiz Ruano sitúa su historia en un barrio popular del litoral pacífico, donde la música, la fiesta y los afectos cotidianos conviven con la violencia en el espacio familiar. La novela está narrada desde la voz de Ainhoa, una niña de 8 años que vive en una casa habitada sobre todo por mujeres, sus ñañas, como las llama, el ñañerío, en la que la protección y la amenaza, la alegría y el miedo se entrelazan de manera constante. Desde esa mirada infantil, la narradora que nos da Ortiz Ruano reconstruye un mundo donde el barrio no es solo un escenario, sino un organismo que respira a través de la música y el tejido de la narración está imbricado con las letras de canciones de champeta, de salsa, de chirimía, de reggaetón. Música de la afrodiáspora en el Caribe y el Pacífico, una geografía sonora que le da identidad al territorio y une a sus habitantes. La fiesta y la música funcionan como lenguaje común, como una manera de estar en el mundo, pero también como un punto de desborde. El carnaval, que en principio se celebra como un momento de encuentro y alegría colectiva, se convierte progresivamente en el espacio donde se desatan las tensiones más profundas del relato. Desde las primeras páginas, Ainhoa narra con desconcierto una escena en la que suena la canción La Vamos a Tumbar del grupo Saboreo y dice, aquí cito de la novela: a mí me poseía la risa de la Lupe cuando escuchaba la letra, porque nunca había presenciado algo tan sin pies ni cabeza como esa canción. ¿Por qué el vocalista estaba contento de que le tumbaran su casa? La casa que le había costado tanto trabajo. Y recordemos la letra de la canción para iluminar como esta paradoja que se plantea en la cabeza de Ainhoa. Acá está, y creo que la leemos y nosotros como colombianos ya nos comienza a sonar la canción en la cabeza, ¿no? Y dice el vocalista que la casa que hizo con amor y sacrificio, pero el barrio está de fiesta y ha invitado a sus amigos y hoy la vamos a tumbar, la vamos a tumbar, la vamos a tumbar. Esa escena, en el primer capítulo de la novela, resume la ambivalencia del carnaval en el relato. La fiesta es, al mismo tiempo, afirmación y amenaza, júbilo y pérdida.
Desde la mirada de Ainhoa, el carnaval encarna la tensión entre la comunidad que baila para afirmarse y el peligro que se cierne sobre su vida cotidiana. La celebración, lejos de ser pura alegría, se convierte en un espacio donde la vida se expone, donde el baile puede derivar en caos y la música en advertencia, ¿no? En la novela El Carnaval, pues está desde el título, por supuesto, y comienza a mencionarse y a aparecer poco a poco desde el principio de la novela y como que va, se viene, se va acercando y comienzan a representarse como esto que va sucediendo como en las épocas previas de Carnaval, y el gran momento, ¿no?, de culmen es el Carnaval, y es un momento también donde la niña está, bueno, uno de los momentos donde está en mayor peligro también, atravesando la calle, pero ya en un momento, en ese momento de la fiesta, donde ya se pone todo un poco más decadente y ella está en mucho riesgo atravesando este espacio. Por otra parte, el hogar, lejos de ser un refugio idealizado, está también atravesado por profundas contradicciones. En esa casa, el amor entre las mujeres sostiene la existencia diaria, pero la figura del abuelo, del gran patriarca de la casa, introduce la violencia patriarcal. Su presencia esporádica, pues es un hombre que va y viene entre esa casa y una finca en la zona rural, donde al parecer hay otra familia, se convierte en una amenaza para las mujeres por su severidad y por su condición de agresor sexual. En Fiebre de Carnaval, el barrio aparece como un territorio atravesado por la música y el peligro, donde la comunidad se organiza para sobrevivir entre alegría y duelo. La fiesta misma, como metáfora de la vida barrial, encarna la poética del oxímoron. Bailar hasta el derrumbe, cantar mientras el peligro acecha. Uno de los aspectos más potentes de la novela es que la barrialidad se configura desde las relaciones afrodiaspóricas que la música convoca. Una red de sonidos, cuerpos y memorias que enlaza el barrio como un territorio cultural más amplio, donde lo local y lo transnacional se tocan, ¿no? Podría hablar de una translocalidad, siguiendo el concepto de Agustín Lao Montes para pensar la afrodiáspora en América. Esa barrialidad profundamente musical se cruza con otra dimensión, la infancia de mujer, la mujer niña, como lugar de vulnerabilidad y de percepción. Desde la voz de Ainhoa, la fiesta nos enseña a vivir, la fiesta es la vida, ¿sí? Es vital, pero también es amenazante, es un pulso que sostiene el mundo y que en cualquier momento lo puede hacer caer. En conjunto, estas tres obras, o las tres obras que he mencionado acá, como ejemplo y como que planteo como inicio de este rastreo, leídas desde el marco analítico que propongo desde las narrativas de Mesa y de La Cerda, permiten observar cómo la literatura latinoamericana reciente narra el barrio desde distintas experiencias históricas y corporales, haciendo visibles por procesos de barrialización que emergen en la intersección entre raza, género y territorio. En el cuento de Catrileo, la ciudad neoliberal de Santiago se convierte en escenario de una barrialidad mapuche, desplazada desde el Gualmapu por la violencia de Estado, pero reinscrita en el espacio urbano a través de la lengua y la memoria. La irrupción del mapudungun en el español cotidiano no es solo un gesto lingüístico, como lo dije antes, es una forma de resistencia que afirma la continuidad del territorio indígena en el espacio urbano y también una memoria de este. En la novela de Dolores Reyes, la villa bonaerense aparece como un espacio atravesado por la violencia patriarcal, pero también por los lazos de afecto que sostienen la vida. Come Tierra muestra cómo el cuerpo de una joven barrializada se transforma en espacio de mediación entre los vivos y los muertos, entre la ausencia y la memoria. La barrialidad aquí se expresa también como comunidad de duelo, comunidad de búsqueda, comunidad de memoria, donde los vínculos entre mujeres devuelven la dignidad a lo que el Estado ha silenciado o simplemente desprecia. En la novela de Ortiz Ruano, la barrialidad afroecuatoriana se configura desde la música y la fiesta en una red afrodiaspórica que enlaza o articula este barrio con un territorio cultural más amplio. En Fiebre de Carnaval, la vida colectiva se sostiene en ese pulso que es, a la vez, afirmación y amenaza, gozo y peligro. Desde la mirada infantil de Ainhoa, el barrio es ritmo y vértigo, una geografía donde alegría y miedo coexisten sin anularse. Así, leídas juntas, estas narrativas amplían el sentido del barrio como oxímoron, un espacio donde estos opuestos no se resuelven, sino que conviven y generan nuevos sentidos, donde la violencia y el afecto, la pérdida y la esperanza se entrelazan en la vida cotidiana. Al tiempo,
dialogan con la propuesta de Sosa Mendieta al mostrar que lo barrial no es una esencia ni una categoría fija, sino un proceso histórico y afectivo de producción de sentido, configurado de cuerpos subalternizados que disputan el derecho a narrar y a habitar la ciudad. Y bueno, como ya para cerrar, vuelvo a lo que mencioné al principio sobre pues, la fase exploratoria de este proyecto, como que son más las preguntas que tengo, que quiero seguir dando, como que aquí presenté como brevemente las novelas, no hice casi ejercicio de análisis textual, pero me enfoqué más como en resumir y presentar por qué considero que se pueden leer desde este marco analítico, y tengo un par como de derivas o de preguntas, ¿no?, que se fueron abriendo, se fueron creando mientras pensaba y preparaba esta charla. La primera tiene que ver con las afinidades entre los distintos espacios barriales o barrializados del continente. Entonces, siguiendo la idea de Sosa Mendieta de entender los procesos de barrialización según el contexto, ¿no? De no aplanar o no reproducir esta ficción del barrio como monolito, como espacio de pensar, o más bien el barrio popular, ¿no? Y que pensamos en barrio popular en Colombia, México, Argentina, y como que lo podemos asociar a cosas similares, no más el hecho de que a veces dentro de esa categoría como que borramos esos otros nombres que se le dan a esos espacios, ¿no? La villa, la colonia, la comuna. Pero sí me parece importante ver que aunque hay condiciones específicas en estos contextos, hay historias locales, hay configuraciones urbanas y experiencias comunitarias diversas, como se puede ver en estas novelas, me llama a mí la atención la existencia de ciertos vínculos estéticos, ¿no? Desde los que se crean afectos, especialmente aquellos que se manifiestan a través de la música. Entonces, estoy pensando en ritmos de raíces afrodiaspóricas o ritmos americanos, siguiendo a Lelia González, como pensar como la salsa, no sé, en la cuadra, y yo sé que muchos de ustedes leyeron La Cuadra, ¿no? Aparece que la salsa es como la que da la banda sonora del barrio, en ese barrio de finales de los 80, que construye, que configura el narrador de mesa, pero también pensemos en la cumbia, ¿no? Cómo sale de Colombia y circula Argentina, México principalmente, Perú, y se asocia con estos espacios barrializados. Más recientemente el reggaetón, la champeta, que bueno, aparece de barrios populares de Cartagena reverberando en la novela de Ortiz Ruano. Entonces pensar cómo estos ritmos viajan, se transforman y resuenan en diferentes territorios, conectando experiencias urbanas diversas bajo un mismo pulso vital, ¿sí? Entonces, esta es como una de las derivas que estoy como pensando, ¿sí? Como ver cómo allí puedo encontrar una clave para seguir pensando las geografías culturales que unen estos barrios, ¿sí? Una red que no solo se teje desde la marginalidad o la exclusión, sino también por afinidades estéticas que los enlazan, que los articulan. Y la segunda deriva que me interesa seguir explorando tiene que ver con la construcción de la figura de autor o de autora asociada al barrio, ¿sí? Como que cuando hice el sílabus y escogí las obras para el curso, fue algo como que no lo pensé así, no fue deliberado, pero ya luego cuando estaba armando esta charla me doy cuenta que, bueno, son autores como todas las que mencioné acá, Gilmer Mesa, Dalia Lacerda, bueno, Gilmer que nació, creció, vive en Aranjuez, ¿no? Y como que desde allí hay una afirmación también de mantenerse en el espacio, en unos espacios que vemos como no futuro, sin futuro, ¿no? Como espacios donde no se llega viejo, en espacios donde se debe salir un poco por sus condiciones, también está un poco asociado a esta idea del progreso, pero Gilmer Mesa sigue viviendo en Aranjuez, Dalia de la Cerda sigue trabajando desde su barrio en Aguascalientes, Dolores Reyes es maestra de escuela en el conurbano bonaerense, desde allí es que sigue trabajando, Juliana Ortiz, también proveniente de la isla de Limones en Ecuador, y hace un par de semanas sacó un libro también de narrativas de mujeres barrializadas, sigue trabajando con esto. Daniela Catrilea desde su colectivo Mapuche, ¿sí? Entonces como que me interesa esa relación directa entre escritura y experiencia barrial, ¿no?
como de estos autores que podríamos considerar como sujetos barrializados o que al menos están profundamente marcados por su vínculo con el barrio, no solo como tema, sino como lugar de enunciación. Y con esto, por supuesto, teniendo mucho cuidado de no caer en la trampa fácil de la política de la identidad que limite quién puede narrar el barrio, ¿no? Que solo sujetos barrializados pueden hablar sobre el barrio, aunque sí pensar esto en oposición, ¿no?, a las narrativas que se han hecho constantemente desde afuera, ¿no? Y narrativas que reproducen estigmas, narrativas que tal vez no tienen ciertas consideraciones sobre las personas que están narrando, sobre los espacios que están construyendo en sus narraciones, ¿sí? Entonces me interesa pensar cómo esa relación de proximidad vital, de proximidad lingüística y afectiva moldea la escritura y define el lugar desde el que se está hablando. Entonces, bueno, ya con esto la idea es como seguir, mover por dónde seguir este proyecto, que no consista solo en rastrear representaciones del barrio, sino entender cómo se producen estas poéticas, quiénes las producen y cuáles son los diálogos que se establecen con esas geografías sonoras, corporales y afectivas que de distintos lugares de nuestro continente siguen redefiniendo, cuestionando, problematizando las relaciones entre los márgenes y los centros. Listo, eso es todo. Gracias. Dale, Cris, muchísimas gracias. La idea, pues, como ya lo habíamos planteado desde un comienzo, es que se puedan plantear algunas preguntas o algunos comentarios sobre la temática, sobre la charla que acaba de presentarnos Cristian. Entonces, digamos que hay dos modos. El primero es, si quieren, por supuesto, activar el micrófono y preguntarle directamente o más o menos tener algún tipo de diálogo con Cris. Y el segundo modo, pues, es que puedan escribir también acá a la mensajería, al chat de la reunión. Por si no pueden utilizar el micrófono, pues dejen de todo modo su pregunta de manera escrita. Entonces voy a dar apertura al micrófono o a la mensajería para quien quiera plantearle alguna pregunta a Cristian o hacer algún comentario, sí, algo que quiera comentarle a él. Entonces dejo el micrófono abierto en este momento. Bueno, y si se sienten cómodas y cómodos, prender la cámara también, sí, sí pueden. Sí, está bien. Para... Natalie nos dice, genial charla, me voy a permitir leerlo. Cris, gracias. Acá una pregunta. ¿Podrías hablar más de Cometierra y de qué nos hace pensar sobre el archivo? ¿Cómo frente al archivo institucional, racional, documental y masculino, Cometierra parece proponer una mediación afectiva que convierte la mediación en una práctica de justicia poética y plantea acaso un modelo de archivo que no conserva, sino que reanima? Ahí está la pregunta, Cris. Sí, total. Bueno, tengo una pregunta como para afirmar y decir sí, de acuerdo con Natalie, gracias por la pregunta y lo que me propones, porque la voy a guardar acá. Parece una gran manera de plantearlo, porque justamente con este gesto fantástico, como podemos definir el hecho de que ella pueda tener estas visiones o ser vidente comiendo tierra, lo que hace es reanimar unas voces que han sido silenciadas, ¿no? Aquí aclarando también para quienes no han leído la novela, que ella al comer la tierra, sí, de los lugares por donde transitaban los cuerpos de estas mujeres, puede ver dónde están, estén vivas o muertas, ¿no? Entonces, pensando en esto que dice Natalie, de cómo es un modelo de archivo que reanima, ¿no? Es porque aparecen estas voces, ¿no? Y aparecen estos cuerpos y da la posibilidad de encontrarlos y de darle un cierre, un duelo a las familias que están buscando. Y lo pienso también como un problema a propósito de las violencias estructurales que nos permiten conectar diferentes espacios barrializados, como el problema de la desaparición es un asunto que lastimosamente también nos conecta como continente en diferentes ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viviendo ahora en México, hablo desde Guadalajara, donde es
uno de los grandes problemas de esta ciudad y de este estado que es Jalisco, y hay familias buscando. Y a propósito del archivo, o como lo planteas, Natalie, acá en las calles, las paredes, sobre todo de los lugares turísticos y del centro histórico, están llenas de los carteles de Se Busca, de las personas desaparecidas, ¿no? Si hay una necesidad de un impulso de crear un archivo de estas memorias y de estas voces, de estos cuerpos que están siendo desaparecidos por una violencia patriarcal, en el caso de Cometierra, porque es específicamente mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas por hombres, y pensándolo un poco más grande acá, diferentes violencias, ¿no? También violencia patriarcal, violencia de narcotráfico, violencia del Estado. Entonces, no sé, me dejas pensando como si este impulso que hay desde esas comunidades de crear un archivo, ¿no? Que en la novela de Reyes se va y utiliza los recursos literarios para crear este archivo de ese gesto fantástico. No sé si con eso respondo la pregunta, bueno, o sigo la provocación que planteas. Gracias. Gracias. No, a ti voy a guardarla. No sé si alguien más, gracias Natalie, ¿alguien más tenga alguna pregunta? Cris Cas ha levantado la mano. Cris. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cris. Cristian, es una pregunta relacionada más con la archivística de la obra, con la lectura en sí, y es con la lectura de obras literarias. Te lo digo porque yo estaba interesado en la lectura de la obra de Fernando Molano, que sería también interesante incluir en las lecturas que tú estás haciendo las novelas y, bueno, la cuentística de Fernando Molano. También me gustaría saber qué piensas del autor, ya que como estás enfocándote en las poéticas del barrio y en los lugares de enunciación, pues eso, pensar qué está pasando en la estética del barrio de Molano, que es muy, muy rola, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, mi pregunta es más abierta. ¿Hasta qué punto la sociología o la lectura sociológica que le estás dando a estos materiales literarios está facilitando también para los públicos que no están conectados con teorías sociológicas o con archivística, para la lectura misma de la literatura, ¿no? En este caso, pues para la literatura pues colombiana. Bien, bueno, primero lo que me dices sobre Molano, como que pienso es que es una gran deuda que tengo. No he leído de Molano, sé sobre él, sé de qué va su obra, cuándo escribió, su relación con Bogotá, con el centro de Bogotá, pero sí me ha puesto a pensar en otra deriva como de las que planteé al final, y es que hay un corte histórico, ¿no? Yo hablo de narrativas latinoamericanas contemporáneas, y cuando pensé el curso, que fue como el origen de este proyecto, como que sí hice un corte en producciones de los últimos 10 años, ¿no? En el curso, como que nos fuimos hacia atrás un poco cuando hablamos del barrio latino, de Nueva York y de Chicago, porque hablamos del barrio latino desde la salsa. Entonces como que nos fuimos un poco a los 70, y también esto como para iluminar un poco y explicar a los estudiantes cómo aparece la salsa en la obra de Mesa, de Gilmer Mesa. Pero hablo de esto con relación a Molano porque puede ser otra deriva también, y es como ver cómo se ha narrado el barrio, o cómo se han narrado esos procesos de barrialización o estas barrialidades hacia atrás, ¿no? También ver hasta dónde o desde qué punto se comienza a plantear como novedad que sean estos mismos relatos, o que sean relatos producidos desde sujetos o por sujetos barrializados. Por ejemplo, ya pensando armando la charla o en el proceso de investigación, encontré un artículo de un crítico argentino que habla sobre las narrativas del barrio, cómo hay una emergencia de narrativa sobre el barrio con el inicio de este siglo, ¿sí? Y él afirma que el primer autor del barrio que publica, el primer autor villero, es César González en el 2010. Una afirmación que me pareció un poco como, pues muy cuestionable, como que decir que el primer autor que viene a una villa publica en el 2010 en Argentina, ¿no? Entonces como que de ahí me interesa es como mirar hacia atrás
y ver cómo se ha narrado el barrio para poder también poner eso en diálogo con estas narrativas contemporáneas. Y desde las lecturas, de lo que me decías, como de cómo la lectura sociológica puede acercar estas obras a un público más amplio, ¿era la pregunta, Cris? Sí, acercar o también pues para problematizar la cuestión, alejar, ¿no? Porque igual una lectura sociológica también yo pienso que requiere un trasfondo sociológico y de alguna manera también especificar que se va a leer bajo ciertos puntos específicos que en realidad no le pertenecen en sí a la literatura, pero que funcionan pues para hacer aproximaciones como tú lo estás haciendo, ¿sí? Entonces es para problematizar eso, si las herramientas sociológicas permiten que haya lectores de círculos pues, por fuera de la academia, lo facilita, lo complica. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo funciona? Bueno, pues para mí, bueno, con esto de que le compete o no a la literatura, creo que de ahí venía un poco la idea del preámbulo, también el primero que hice sobre cómo, pues, desde nuestro campo, y no sé, con la irrupción de los estudios culturales de hace un par de décadas, como que comienza a nutrirse de estas otras miradas, ¿no? Disciplinares, y podemos, o para mí, también como que fue mi apuesta con el proyecto de investigación, es algo que he ido descubriendo, es cómo lo literario también puede abordarse o pensarse desde esos otros marcos conceptuales, ¿no? Un poco como romper con esta pureza del análisis literario exclusivamente de la teoría literaria. Y creo que esta mirada podría, no sé, en cuanto a pensar, podría acercar públicos o podría permitir pensar asuntos extraliterarios desde la narrativa. Entonces pienso no sé, en lo que implica Dalia de la Cerda como fenómeno editorial acá en México, ¿no? Es una autora que cada vez es más leída, que después de ganarse algunos premios locales es publicada por Sexto Piso, una editorial de gran circulación, y el recelo que ella ha generado entre algunos círculos literarios intelectuales de élite aquí en el país, ¿sí? Por el tipo de narrativa que propone y el tipo de temas que está abordando. Entonces, siento que ahí como que pensar esas rencillas, o esas maneras de leer ciertos autores que podríamos decir que no son literarias, pero sí afectan lo literario porque afectan cómo circula la obra, afectan cómo es recibida la obra, afectan cómo se construye una figura de autor, pues ahí aparecerían estas cuestiones, ¿no? Y creo yo que permiten pensar también eso que creo que también configuran eso que llamamos literatura. No sé Listo, qué. vale, gracias. Bueno. Muchas gracias. Leonardo, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, primero que todo, Cristian, muchas gracias por tu charla. Es un gusto verte y escuchar tu trabajo. Me surge a partir de la pregunta anterior de Cris y lo que has hablado como de, pues en general del barrio y el par de menciones ahorita del barrio latino, me surge una pregunta que no sé si es algo que estés trabajando también o que estés pensando incorporar, y es la pregunta por la gentrificación y una serie de tensiones que vienen vinculadas a la gentrificación, a las narrativas del barrio, a la literatura como un lugar donde aparecen estas representaciones barriales, pero también como dispositivo cultural, un dispositivo que ha sido instrumentalizado en procesos de gentrificación. Entonces pienso en casos como, qué sé yo, tenemos toda la gentrificación, por ejemplo, de la Comuna 13 de Medellín, pero tenemos también Aranjuez de Gilmer Mesa y tenemos toda esta cosa que está como en constante tensión entre como romper con las narrativas de la violencia, pero en esa ruptura con las narrativas de la violencia hacer consumible un sector de la ciudad, y en la medida en que se hace consumible, pues se ejercen otras violencias muchas veces desde la institucionalidad. Y pienso eso, qué sé yo, Medellín, pero también podemos pensar en Guadalajara, pensando en el barrio latino. Hay cosas de Junot Díaz que se piensan en este barrio, en el Washington Heights, creo que es el barrio de Nueva York. Y pensando en Chicago y Pilsen, los poemas de José Olivares en Citizen Illegal,
pero también lo pienso como en lugares que aparecen, por ejemplo, en Cometierra, las plazas de mercado, estos mercados populares religiosos, y cuando uno ve la experiencia de la gentrificación de las plazas de mercado en distintas ciudades de Latinoamérica, también es pues es un blanqueamiento, una expulsión de esas religiosidades populares, cuando no es una comodificación de algunos de los materiales, ¿no? Como que se hace inofensivo para hacerlo consumible. Entonces, como que veo ahí una tensión entre la representación como vehículo de ruptura con violencias y estereotipos, pero luego una instrumentalización de este movimiento que genera la representación en la literatura para su instrumentalización. No sé si eso lo tienes en el radar, ¿qué has pensado frente a eso o qué podría venir? Sí, sí lo he contemplado. Leo, gracias por la pregunta, gusto verlo también. Y justo en el curso que di hace unos meses, lo planteé como estéticas, ¿no? Estéticas del barrio, y apelé a diferentes narrativas, no solo literarias, y justo el tema de la gentrificación lo trabajamos desde la música. Entonces, por ejemplo, trabajamos Asado de Fa de Sara Eve, ¿no? Con su video también de cómo plantea este gran asado, esta gran fiesta en una casa que en un espacio que van a gentrificar, ¿no? Con La Virgen Cabeza también de Gabriela Cabezón Cámara, y algo más contemporáneo, lo que hace Bad Bunny en su último álbum, ¿no? La canción de Medellificación de Alcolíricos. Entonces, lo he pensado también como desde cómo como desde esta misma producción simbólica y cultural de personas desde estos espacios marginalizados y ahora amenazados por esa comodificación, ¿no? Empiezan a surgir estos nuevos relatos y estas resistencias también desde el plano simbólico. Entonces, lo abordé desde ahí y también desde iniciativas culturales barriales, ¿no? Como, pues, porque, no sé, el caso de Medellín, por ejemplo, ¿no? Entonces, está el narcotour, ¿no? El tour por donde vivió y el tour alrededor de Pablo Escobar, pero pensarlo también como esto desde otro tipo de narrativas que se están pensando construir desde ahí y desde las amenazas que eso implica. O sea, sí lo contemplé y lo contemplé en el curso, no lo traje aquí como que me centré más en lo literario, pero está ahí. Y pensando en el curso también lo hice como considerando a quién estaba dirigiendo, quién estaba dialogando conmigo en ese curso, ¿no? Que como lo mencioné al principio, chicos nacidos que crecieron en Estados Unidos, y que esa idea de América Latina y esa idea del barrio de América Latina está muy mediada precisamente por esos procesos de comodificación del barrio, ¿no? Y por estéticas urbanas, como le llamamos, ¿no? Y que sí han circulado recientemente, sobre todo desde el reggaetón. Entonces, sí lo he contemplado, sí es algo que lo estoy pensando y lo estoy, como que me he fijado, es como justamente en estas estéticas, estas propuestas narrativas, no solo literarias, que le hacen un frente a estos procesos de gentrificación, empezando por la denuncia, ¿no? Vale, gracias. Dale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tenía, mientras alguien lo piensa, quizás si quiere intervenir ahorita, una pregunta que tiene más que ver quizá con tu rol de profesor. Sí, al comienzo nos mostraste que también uno como de los sustentos de toda esta presentación tiene que ver con un curso que estás impartiendo, y es precisamente cuál es la mirada que tienen tus estudiantes sobre el barrio en Latinoamérica, el barrio de Medellín en este caso con Aranjuez. ¿Cómo se percibe? ¿Qué sientes tú que perciben, qué sienten cuando están leyendo estas novelas y analizando estos contextos como los barrios? No, bien, gracias Julián por la pregunta, y justamente, bueno, lo enlazo con algo lo que le dije ahorita a Leo, y es como al darle como ciertas palabras, no sé, yo decía Medellín, que es lo primero que viene a la cabeza, ¿no? Entonces, ver cómo son imaginarios que han construido desde estas narrativas, sabemos, hegemónicas, ¿no? Que circulan principalmente en medios o en plataformas masivas como Netflix. Entonces, al hablarles de Medellín, lo primero que piensan es Narcos, Karol G, ¿no? Narcos, Karol G. Entonces, como que
sí fue identificar la construcción del imaginario sobre América Latina desde estos estereotipos. Y la respuesta, que pues para mí fue como muy grata, fue ver el tipo de reflexiones a las que estaban llegando, un poco sí, del asombro ante el desconocimiento de las complejidades, ¿no? de estos espacios, pues porque lo que hace el estereotipo es aplanar, ¿no? Aplanar las experiencias de vida, tanto individuales como colectivas. Entonces fue algo que surgió, que pues para mí que fue como muy grato ver ver la manera como, como ellos en su interpretación entendían la complejidad o complejizaban también las lecturas sobre estos sujetos y sobre estas comunidades. Es más, la idea, yo arranqué con Aranjuez, fue como en la primera clase, y sin que yo lo propusiera, fueron ellos los que se centraron en esta cita del barrio. Y acá, sí, digo, derechos de autor, es con varios estudiantes comienzan a fijarse en esto, y desde ahí en esa primera clase es que yo, bueno, comenzamos a hablar como de esas contradicciones, de esas tensiones que plantea Mesa, y eso marcó también como un marco de análisis para el resto de obras que trabajamos. Entonces fue como, pues como eso, como de esa experiencia en particular, valdría la pena, sí, ver cómo funciona esto en un contexto, pues, nuestro, más cercano al nuestro, sí, ya que sería hablar del barrio popular en nuestros términos. Y bueno, es algo que justo ahora estoy tomando un taller con Raciel Sosa, el teórico tepiteño que mencioné ahora. Y bueno, digo tepiteño, es alguien que vive, que nació y que escribe desde Tepito, que es como el gran barrio popular de la Ciudad de México, ¿no? Y justamente ya con un público muy diferente, como las personas con las que estamos tomando el taller, muchas personas de Tepito y de Catepec, que es como otra colonia popular de la Ciudad de México, y me llama la atención de que sí está esta pregunta constante por estas contradicciones entre narrar la violencia. Raciel, por ejemplo, habla de un derecho a la pornomiseria, ¿no? Como que un derecho a que el sujeto realizado también apele a la pornomiseria, pero siempre pensándose en esta tensión, en esta contradicción, ¿no? Como de no quedarnos solo con el relato de la violencia, pero pues tampoco la podemos obviar porque sí existe. Y lo que veo es que conduce más bien esas cuestiones de qué es lo que determinan esas violencias, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso respondo. Sí, sí, dale, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Antes de dar como por terminada la charla. ¿No? Cris, hermano, muchísimas gracias por la charla, muy enriquecedora. Te recuerdo que por la charla se la comparto a todos los estudiantes de literatura para que ellos la vean próximamente. Vale. Y si surge alguna pregunta de parte de ellos, pues yo te la hago llegar, ¿listo? Bueno, Julián, gracias No, gracias a ti. Y ya para terminar, pues de parte del programa de literatura, de la directora Janet Lizarazo, de mi parte que soy el que coordino las jornadas, muchas gracias a todos los que asistieron en la sesión anterior a esta sesión, en la cual pues hablamos del barrio. La idea es, como ya le había comentado a Cristian, es que los estudiantes tengan un acercamiento directo a cómo analizar una obra literaria desde la crítica literaria, utilizando teoría, otras disciplinas también, o sea, hacer un análisis más interdisciplinar, y me parece que también la metodología que usa Cris también nos permite vislumbrar otras maneras de asumir otras disciplinas para hacer análisis de textos literarios, ¿sí? Entonces, Cris, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Cris, qué pena, ¿ibas a decir algo? No sé, ¿Leo levantó la mano o fue por error? No, estaba buscando esta reacción. Y agradecerle a Julián, a la profesora Janet, al departamento, y por supuesto a ustedes, los estudiantes y las personas que se conectaron, y las amigas. Gracias. No, gracias a ti. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Bueno, que estén bien. Chao. Mucho.